La adversidad en ocasiones puede ser una de las más grandes maestras de nuestra fe. Voy a volverlo a repetir. La adversidad puede ser en ocasiones una de las más grandes maestras para enseñarnos lecciones en la fe. Y es que no estamos dispuestos a aprender bajo condiciones adversas, pero esta es una de las lecciones que Jesús aprovecha para mostrarnos a los suyos, a sus discípulos, cómo aprender de un ayer, cómo no volver a repetir las condiciones que nosotros invertimos o ejecutamos, las cuales no propiciaron los resultados que tanto deseábamos. Antes se convirtieron en un camino opuesto, en una senda contraria donde nuestra fuerza espiritual, nuestro vigor empezó a mermar, y al fisurarse nuestra fe estamos perdiendo la capacidad de continuidad, sin agregar el desánimo, que es uno de los grandes conflictos que intervienen cuando las cosas no van bien, cuando estamos a punto de renunciar, cuando decimos esto no funciona, esto está actuando en mi contra. Y precisamente en esos momentos adversos es cuando decimos no me amanece, estoy en la noche más negra de mi vida, cuando todo está en mi contra, cuando todo esfuerzo resulta estéril, cuando mi inversión es una inversión en la nada, en vez de aportar me disminuye, me resta. Las noches de angustia suelen ser los momentos donde nuestras lágrimas afloran por completo, cuando la impotencia nos inunda, cuando clamamos a Dios y parece que el cielo está cerrado, cuando tratamos de buscar otras puertas y no hay respecto. Y es tan importante darnos cuenta que en ocasiones nuestros esfuerzos por tratar de hacer algo donde nuestra capacidad de interpretación de hechos, donde nuestra planeación, donde nuestras estrategias han tratado de alcanzar algo y resulta que es todo lo opuesto. Es justo ahí donde necesitamos aprender que la noche en ocasiones puede ser la más crítica de nuestra vida, la más oscura de nuestro tiempo, pero puede ser también la noche donde aprender lecciones trascendentes, lecciones perdurables, lecciones que no deberíamos volver a repetir. Y esto es precisamente lo que he aprendido en la vida de los discípulos y las lecciones que Jesús está instruyendo. Este debería ser uno de esos momentos donde abrir toda nuestra capacidad intelectual, todo nuestro entendimiento, toda nuestra fe y desligarnos de cualquier distractor para estar intensamente entendiendo qué es lo productivo a mi vida, lo que representa para mi futuro el día de hoy, colocar lo que voy a escuchar. Y si ya tienes capítulo 21 de Juan, versos 4 al 6, te voy a invitar si te pones de pie conmigo, por favor, y lo podemos leer. Permíteme leer el 4, ustedes el 5 y nos unimos en el 6, por favor. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Unidos, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gracias, toma tu lugar, por favor. Debemos recordar que este evento acontece como resultado de Pedro haberse levantado y decir: voy a ir a pescar. Y su influencia directa e indirectamente propició a los otros 6 seguirle. Lo prácticamente realizado fue parte de su profesión.
Y Pedro quizás deseaba hacer algo en su propósito de agradar, que le agradaba y a la vez redituable. Pero resulta que toda la noche, todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo lo que ellos conocían, una profesión con un alto grado de exigencia, pero ellos con una experiencia enorme, invirtieron toda la noche sin resultados, sin tener una respuesta. Sin lugar a dudas, cuando una noche demandante no genera resultados, el cansancio es crítico. El desaliento, frío, mojados y con una gran cantidad de preguntas. ¿Por qué no logramos nada? ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos experimentando esta situación donde tenemos la certeza, tenemos el conocimiento, somos expertos en hacerlo, tenemos una habilidad enorme, innata desde nacimiento, tenemos una herencia que nos ha trasladado hasta el momento actual de ser pescadores? Pero llega un momento en que sus esfuerzos solo obtuvieron un rotundo no. Y es ahí donde vamos. Jesús conoce dónde estamos, exactamente en el lugar donde estamos. Pero no solo el lugar, sino nuestra condición interna, cómo estamos. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros anhelos, nuestra búsqueda. Él conoce exactamente qué pensamos. Todo lo tiene muy claro ante sus ojos. Y es que nosotros en ocasiones tratamos de hacer algo en nuestras capacidades y talentos y se nos olvida que a quien servimos y pertenecemos, Él conoce el presente y el mañana. Y Él tiene toda la capacidad para llevarnos a un lugar más intenso y más importante. Así que esta noche que los discípulos estaban enfrentando, donde se desgastaron sus horas pensando serían de un provecho, no lograron adquirir ningún resultado productivo. Y al no tener una productividad eficaz, inmediatamente esto impacta nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra condición actual y genera un desaliento. Ellos no estaban exentos de eso, pero sin lugar a dudas nos recuerda que a veces estamos hoy como ellos. Salimos a buscar soluciones para nuestra vida. Tratamos de encontrar lo que previamente nos preparamos para lograr adquirir un resultado eficaz, donde nuestros talentos, experiencia, recursos, planeación, estrategias pudieran representar, alcanzar el éxito, y cuando no lo obtenemos, entramos en la misma faceta que ellos. Como mamás, como papás, en cada área de nuestra vida no podremos en ocasiones lograr todo lo que queremos, y lo opuesto será una enorme condición. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Y necesito decirte grandes verdades el día de hoy, porque van a ser o deberían ser un ancla permanente para nosotros. Eso es algo que yo he aprendido a lo largo de los años. Y una frase que resume todo lo que he aprendido es: nada es permanente, todo es temporal. Éxito como fracaso, victorias como derrotas, todo es temporal. Nada es para siempre. Quien es el eterno, Él es el eterno, y con Él estaremos por siempre. Así que permíteme entonces decirte un principio que vamos a encontrar aquí. El fracaso no es una condición permanente. Recuerda eso. El fracaso no es un estado
permanente para nosotros que creemos y caminamos con Dios. Es un evento en nuestra vida y de nosotros dependerá cómo manejar esa condición. Nosotros seremos responsables si permitimos al fracaso incidir, inhibir nuestra capacidad de terminar, impedirnos continuar, o aprendemos del fracaso para seguir adelante hacia la meta que tanto anhelamos. Y es que a veces somos muy susceptibles de rendirnos en las primeras horas. Algunos se rinden antes de pelear la batalla. Algunos ya determinaron no pelear porque consideraron un gigante y dijeron: wow, está más grande que Goliat, no podré con él. Pero recuerda, los gigantes son más susceptibles de caer por su tamaño. Y entre más grande, es más dolorosa la caída. Así que el fracaso, como los discípulos lo estaban experimentando, la derrota, la esterilidad, no es un estado permanente, es condicional, es temporal. Hace años o décadas, un joven decidió introducirse a la política. Y mientras él se proyectaba para adquirir un puesto público, no logró ser aceptado y tuvo una derrota total. Al no tener éxito en la política, él decide emprender un negocio. Se asocia con alguien más y decide ir hacia adelante. El negocio fracasó. Y él tuvo que pagar durante 17 años las deudas adquiridas por emprender ese negocio. 17 años. Después, conoce a una joven hermosa cristiana, la hace su prometida, colocan la fecha para casarse y antes de la boda ella fallece. De mal en peor, de derrota en derrota. Posteriormente regresa otra vez a la política, busca encontrar una posición en el gobierno federal y una vez más es rechazado. Wow. Pero él determina apuntarse para ser senador. Su campaña continúa y cuando llegan las elecciones, él es abuchado. Otra derrota agregada a su vida. Como dijéramos en México, una mancha más al tigre. 2 años después vuelve a postularse por segunda ocasión para ser senador, pensando que la experiencia le iba a determinar llegar. Pero, oh terrible situación, volvió a ser derrotado. ¿Qué hizo con todo su pasado? No aceptó un fracaso como resultado para su vida. Él no aceptó que el fracaso sería lo que denotara quién era él. Juan 15:5, si tú lo tienes, y debe ser algo que tú y yo necesitamos recordar. Jesús declaró una de las palabras más impactantes que nosotros necesitamos tener presentes en cada evento de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. La parte final de este verso, muchas gracias. Muchas gracias. La parte final de este verso dice: porque separados de mí, todo lo podrán hacer. ¿Qué dice? Nada, nada, y cuando habla de nada, está hablando en cada esfera, en cada renglón de nuestra vida. Este joven no aceptó el fracaso como parte de su vida, a pesar de todo su historial, porque todo el mundo decía: ¿qué más te puede pasar que no te haya pasado? ¿Sabes qué hizo?
se postuló para presidente. Se postuló para presidente. Él sabía a quién había creído. Él había aprendido por experiencia propia que el fracaso no podría ser parte de su vida. Él reconoció lo que tú y yo estamos aprendiendo hoy, que el fracaso es algo temporal, no debe ser permanente. Pero no puedes obtener una victoria si no te atreves a orar, creer e ir por ella. Cuando se postula para ser presidente, llegó a ser presidente de la República. Su nombre, Abraham Lincoln. Wow. Wow. Esto es algo que necesitamos nosotros recordarnos, porque desistimos de continuar a causa de los resultados presentes momentáneos. Pero el Señor va a aprovechar cada ocasión para ir forjando nuestra fe. Esas noches de dolor, esas noches de incompatibilidad con los éxitos, con las victorias, solo están preparándonos para cosas más grandes. Pero necesitamos colocar nuestros ojos en la meta y no en las circunstancias. Ese es el gran problema que en ocasiones nosotros tenemos. Los ojos de los discípulos estaban en el resultado de esa pesca. Y ese es el punto. El fracaso no debería ser una parte permanente en la vida de ninguno de nosotros como creyentes. Porque si el Señor está con nosotros, entonces todo es posible. Jesús dijo: separados de mí, nada podremos hacer. Así que hay algo de unas lecciones que necesitamos continuar colocando, porque aunque no es nuestra clase de mercadotecnia, de administración, de éxito, la Biblia nos muestra cómo debemos vivir y enfrentar la vida. En ocasiones la iglesia se dedica a veces en dos polos opuestos. Una, hablar del pecado, hablar de la condenación. Si usted no acepta a Cristo, se va a la condenación. Y todo ese mundo gira en torno a condenar o a salvar. Y su mundo se convierte solamente en una explotación de la fe para un contexto únicamente, donde colocan a las personas entre sí y no. Y el otro extremo, tristemente, se convierte en un libertinaje total, donde Cristo ya pagó el precio, entonces todo me es lícito, todo me conviene. Y son dos polos opuestos antagónicos. Pero lo que necesitamos aprender, la iglesia, es que el evangelio o la palabra de Dios no solamente nos habla del propósito de salvación, nos enseña cómo vivir la vida, cómo aprender a enfrentar la vida, qué hacer en la vida y qué recursos disponemos para hacer frente a las circunstancias de la vida. ¿Te das cuenta que es distinto? Cuando vivimos esos polos es crítico, porque cuando alguien sale del primer polo y se va al segundo, se convierte en una tragedia. Pero cuando tenemos ese balance, necesitamos darnos cuenta que con el Señor tenemos posibilidades ilimitadas. Pero el punto del fracaso es el siguiente: ¿cómo hacer para que ese fracaso no se convierta en nuestra vida en algo permanente? Abraham Lincoln tuvo que pasar una enorme cantidad de años para llegar al lugar donde él esperaba estar un buen día. Sus fracasos, sus derrotas no inhibieron su determinación, sino apuntaban cada vez más con mayor intensidad hacia dónde enfocar sus baterías. Así que la pregunta que tenemos aquí dice lo siguiente. Versos que tenemos, acabamos de leer, verso 5. Jesús les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Wow. Jesús anticipadamente conocía lo que estaba dentro de esa barca. Él no estaba haciendo una pregunta como interrogante.
Él estaba confrontando a sus propios discípulos con los resultados que ellos estaban experimentando. Fíjate bien, es muy distinto. Jesús no estaba buscando si había algo dentro de lo que habían hecho, sino por el contrario, Él estaba diciéndoles, no pescaron nada. Él estaba hablando precisamente de confrontar para entender cómo superar el fracaso, cómo cambiar la derrota, cómo no caer en el desánimo y perder de vista hacia dónde íbamos. El fracaso puede abrir el camino al éxito. Recuerda bien. Esto es lo que vemos en la palabra. El fracaso puede ser o puede abrir el camino al éxito. Pero hay dos factores preponderantes. No por sí solo el fracaso nos lleva al éxito. Los discípulos, a pesar de su dureza, porque permíteme agregar un comentario acerca de los pescadores. Y si tú fueses un poquito así más asertivo como yo, que siempre está buscando preguntas, respuestas cuando no se hacen en la Biblia, ¿por qué Jesús elegiría a la gran mayoría de ellos pescadores? ¿Por qué los elegiría? ¿Porque eran los únicos disponibles? ¿Porque eran las personas más susceptibles de que se les lavara el cerebro? ¿Qué cualidades tendrían los pescadores para ser llamados primeramente? Porque a quienes llamó primero eran a pescadores. ¿Por qué los llamó? ¿Qué habrían ellos de especial? ¿Qué tendrían que Jesús los llama? Porque en el presente estarían generando un carácter que el día de mañana se convertiría en algo más intenso. Permíteme decir algo. Los pescadores son hombres duros, rudos, acostumbrados al peligro, acostumbrados a invertir su tiempo donde nadie quiere estar. Aquellos que desafían el riesgo, el peligro todo el tiempo. No existe un lugar seguro donde ellos laboran. Ahí no hay políticas de seguridad. Ellos trabajan en el mismo riesgo. Son hombres acostumbrados a trabajar en equipo. Recuerda, escucha eso. Hombres aprendiendo a trabajar en equipo. Hombres dispuestos a escuchar una voz y seguir órdenes. Hombres que tenían su capacidad y habilidad para evaluar una orden, pero aprendiendo a someterse a la voz de aquel que tenía la experiencia. Wow. Por eso Jesús eligió pescadores, hombres valientes, capaces de desafiar tormentas, de moverse en medio de la oscuridad, de superar la adversidad. Entonces, cuando Jesús dice, ¿en realidad pescaron algo? Qué difícil para ellos aceptar su fracaso. Debió ser muy crítico para ellos aceptar que a pesar de su experiencia, de su capacidad, de sus talentos, de sus recursos, de tener una enorme empresa pesquera, de ser aquellos que tenían todo acaparado el mercado, no habían logrado obtener absolutamente un solo pescado. Qué confrontante a veces el Señor lo hace con nosotros. Que en ocasiones nos desviamos, aunque conocemos la verdad, conocemos la palabra, pero actuamos más en nuestro instinto, en nuestras posibilidades que calculamos, evaluamos. Y nuestra estrategia y nuestro plan de acción, de trabajo, lo definimos, pero en ocasiones no lo llevamos al Señor. Cuando debería ser, esto es lo que tengo planeado, esto es la estrategia, Señor, aquí está. Dice la palabra, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Qué importante. Así que estos hombres, al ser confrontados con esa palabra,
qué difícil para ellos aceptar el fracaso. Y así estamos en ocasiones nosotros. No queremos darnos cuenta que hemos llegado a un límite donde nuestros esfuerzos, nuestro talento, nuestra inversión de tiempo, de recursos, no han logrado dar el resultado que esperamos. Es una palabra muy estricta, hablando de esterilidad, de improductividad, de falta de resultados, pero para resumirla podemos decir en el fracaso. ¿Qué hacer con el fracaso? Y estamos hablando en cada área de nuestra vida. ¿Qué hacer con el fracaso? El fracaso es no alcanzar el propósito para el cual has invertido todo lo que eres, lo que tienes, y solo hemos logrado obtener todo lo opuesto al esperado. ¿Qué hacer? Mira, me gusta tanto cuando estudio la palabra de Dios así, porque me incrementa el saber, pero me muestra cuánto necesito aprender más de Él. ¿Cómo hacer para que cuando las cosas contrarias no sean tan impactantes y debiliten mi fe y me impidan continuar adelante? Hoy iniciamos sin luz. ¿Acaso tú y yo, por enojarnos, haríamos posible que la luz regresara? ¿Podrá acaso alguno, dijo el Señor, por sí mismo podrá hacer crecer su cuerpo? Tenemos que aprender. ¿O tendríamos que ponernos a hacer una batalla campal espiritual aquí, reprendiendo al espíritu de luz? Ese es el punto. Tenemos que aprender que cuando tú y yo servimos al Señor, Él tiene el control. ¿Cómo respondemos ante eso? Para muchos sería el fracaso para nosotros llegar y no hay energía eléctrica. Pero ¿nos detuvo la ausencia de energía eléctrica? ¿Limitó nuestra alabanza, nuestra adoración? No. Dos puntos importantes para enfrentar el fracaso. Primero, reconocer que es un hecho. Tú no podrás alcanzar algo más grande a menos que no aceptes que estás en fracaso. Es el primer punto de partida. Cuando los discípulos respondieron a la pregunta, fue tajante y no prolongaron ni extendieron la respuesta. Ellos contestaron con al unísono una sola palabra. ¿Cuál fue? No. Y en ocasiones buscamos cómo desviar, cómo alejarnos, cómo minimizar los efectos por tratar de decir, no pude, no alcancé, no llegó la luz, y tenemos una gran cantidad de condiciones. Los discípulos nos enseñan buenas lecciones de cómo ser productivos. Primero, reconocer un hecho donde estamos parados. Nunca podrás alcanzar la victoria si no reconoces que no la tienes. Nunca. Te digo, para mí es impactante. ¿Cómo es que el Señor, a través de la diversidad de circunstancias o en medio de la adversidad, podemos aprender lecciones que son determinantes para nuestro presente y mañana? Cuando Dios permite que entremos en aguas profundas, no es porque Él nos va a abandonar, no es porque Él espera que nos ahoguemos. Cuando Él permite que entremos en aguas profundas es porque Él conoce hasta dónde y hasta cuándo podemos llegar ahí. Él no nos va a dar más de lo que podemos sobrellevar. Pero su propósito al llevarnos aguas profundas es para que aprendamos a nadar arriba como abajo.
pero además Él es un Padre amoroso que si estamos ahogándonos va a extender su mano y nos va a sacar. Eso tenlo por seguro. ¿Cómo enfrentamos los resultados improductivos? Esa es la pregunta que estamos teniendo. No he logrado lo que espero, no he logrado alcanzar mis metas, pero no podré obtenerlas a menos que no esté colocado en el lugar correcto. Es decir, reconozco que hasta este momento, al momento presente, no tengo la victoria. No la tengo. Pero hay otro factor que es muy similar, pero se llama aceptación. Uno es reconocer y la otra es la aceptación. Puedo reconocer mi edad, pero no acepto que me veo de esa edad. Wow, ¿estás bien? ¿Te das cuenta que es un término similar, pero no aplica? Porque es distinto, porque es una posición personal. Puedo reconocer un hecho, pero si no lo acepto, no existirá ningún factor determinante de cambio. Permanecerá el hecho como una realidad, pero no afectará ni mi conducta, ni mis acciones, ni mi búsqueda. Por eso cuando les dicen a las personas, ay, te ves de mayor edad, no lo acepto. ¿Ah? Te reprendo. Luego salen y dices, wow, la boca se te haga chicharrón, ¿verdad? Dicen ahí. ¿No? Es que te ves de mayor edad, uy, te condeno. Ato tu boca, ¿no? Siempre hay una palabra que define eso, porque no se acepta. Así que los discípulos nos están mostrando que necesitamos ser humildes en medio de la adversidad, aceptar nuestras condiciones, reconocer cuando no tenemos el éxito esperado. No estamos hablando que estamos todavía en el punto de entrar en acción, estamos hablando de los fundamentos de cómo enfrentar el fracaso, de cómo hacerle frente a la adversidad. O preguntas a alguien, ¿cómo estás, hermano? En pura victoria, amén, dices. ¿Te das cuenta? Que en ocasiones no aceptamos la realidad. Pero entonces, ¿cómo Jesús mostró e instruyó a los suyos en medio de una noche de fracasos? Yo me veo reflejado en ellos en algunas veces, donde no he logrado hacer lo que debo hacer. Así que Gálatas 4:11 tiene una gran verdad que el apóstol Pablo está mencionando al respecto. El fracaso, mencioné, tiene la posibilidad de conducirnos al éxito. ¿Qué más puede fracasar después de haber fracasado? La vida de Abraham Lincoln es una de esas vidas trascendentes. Cuando tú te das cuenta de esos personajes en la historia con un alto grado de fe en su vida, te percatas que nadie está exento, como los héroes de la Biblia, de pasar los tiempos críticos, los tiempos difíciles. Abraham Lincoln nunca pudo haber llegado a ser un mejor presidente de la Unión Americana a menos que no hubiera pasado y atravesado por todos los riesgos, peligros, pruebas y conflictos que experimentó. Nunca se frustró, nunca aceptó el fracaso como un hecho permanente de su vida. El rey David nunca pudo haber llegado a las alturas que el Señor le permitió alcanzar si no hubiese preparado a ese joven desde pequeño en la soledad, llevarlo poco a poco en ese proceso formativo para ser el pastor. Y los años transcurrieron. Wow. Me voy a quedar a la mitad ahora. Está bien. Tendremos que continuarlo la próxima ocasión. Gálatas 4:11, vamos a mencionarlo. Dice el apóstol Pablo, me temo de ustedes que haya trabajado
en vano. ¿Qué palabras de Pablo? Aceptando en humildad, con honradez, que existen momentos en nuestra vida, desde como pastores, como siervos o en el lugar donde te desenvuelves, que hemos invertido de una manera improductiva lo que somos y lo que tenemos. Y esa es la gran interrogante. Si permitimos al fracaso, a la ausencia de resultados efectivos el día de hoy, inhibir nuestra fe, limitar nuestra capacidad de ir hacia adelante, entonces no estamos preparados para el éxito. El fracaso es el punto más bajo, más crítico, donde no hay más lugar hacia donde descender. En otras palabras, es desde donde podemos desplantarnos hacia adelante si tenemos fe, si creemos en el Señor y esperamos su intervención. 2 puntos mencioné: reconocer dónde estamos, qué estamos atravesando, y la segunda, aceptación. Si acepto mi condición, es el principio de la sabiduría, es decir, el principio para hacer lo requerido. Me quedé a la mitad. El tiempo nos ha ganado, recuerden. Pero las continuaremos, si Dios permite, próximo domingo. Esta es una de esas lecciones que a mi vida le ha dado dirección, aliento, fortaleza. Me ha mantenido en medio de la tormenta. He tenido que aceptar mis errores, he tenido que decir: Señor, lo hice en mi nombre, lo hice de acuerdo a mis planes, lo hice acorde a mi capacidad, pero he llegado al punto en que realmente tienes razón, Señor, no he logrado nada. ¿Te acuerdas de aquella canción que decía My way, es decir, a mi manera? Eso es lo que no debemos hacer como cristianos. La canción dice: todo lo hice a mi manera. Sufrí, sí, pero lo hice a mi manera. Pasé momentos críticos, sí, a mi manera. Pero cuando lo hacemos a la manera del Señor, hay un cambio radical en nosotros. Quizá tú y yo estamos en un proceso hoy de ver nuestros resultados presentes y lo que anhelamos para ese futuro. Y ahí es donde tú y yo necesitamos escuchar esa palabra o esa pregunta del Señor diciendo: ¿has tenido algún logro con tus esfuerzos? ¿Has alcanzado lo que esperabas como lo vas haciendo? Si mi respuesta es no, entonces necesito hacer como los discípulos: Señor, tristemente no he logrado lo que esperaba, pero reconozco que no he llegado a donde debería estar. Acepto que me he equivocado. Ayúdame a cambiar. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Hay un canto que me agrada mucho que dice: no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, mi Padre escogerá la senda que es mejor. Y eso es algo que a mí, en lo personal, cuando estoy pasando tiempos difíciles, en mi intimidad, en mi comunión con Dios, este canto también lo elevo diciendo: Señor, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, mi Padre escogerá la senda que es mejor. Te invito a orar, y cada uno tenemos nuestra condición personal muy particular, pero sí tenemos algo en común. Señor, reconozco
en dónde estoy parado. Acepto el resultado de todas mis acciones. Ayúdame, Señor. Padre, agradecidos por el gran privilegio de venir a adorarte, Señor. Pero a través de las noches difíciles, de las noches de inversión, donde trabajar duro cuando otros duermen, de mantenernos ocupados cuando otros están divirtiéndose, cuando estamos delante de ti aún orando, llorando, Señor, no hemos logrado alcanzar el propósito al cual somos llamados, Señor. Y en esta hora, cuando tú me haces esa pregunta como a los discípulos, ¿has logrado obtener algo? Y necesito confesar con toda claridad ante ti, Señor, y públicamente como lo hicieron aquellos hombres al unísono, para decirte: no, Señor, no he logrado lo que esperaba, pero reconozco que ante ti, Señor, te he fallado, y acepto que mis resultados solo me han llevado a lágrimas, a tiempos difíciles, a momentos de lamentar resultados, donde mi fe ha estado vacilante y donde el desánimo pareciera en algún momento invadir el alma, Señor. Pero hoy ante ti, ven, Señor, no como yo lo he elegido estos días, no como he venido generando mis estrategias para lograr alcanzarlo. Tú dijiste: separados de mí, estarán a merced de las condiciones, vulnerables. Pero hoy, Señor, ante ti nos rendimos, para que seas tú en nosotros la esperanza de